Muy buenas a todos. Hoy les tengo una noticia muy importante que tenemos que compartirla con todos ustedes. Así que vamos a iniciar en breve con esta información. Comparte este video con todos tus amigos porque ya vamos a iniciar. Saludos a todos, bienvenidos a este su espacio Yo Soy Juan por Luxor TV. Mi nombre es Eric Rueda y hoy tengo que compartirles una información muy importante relacionada con la ley MiCA de la Unión Europea y acerca de lo que va a pasar con nuestro proyecto llamado One Ecosystem. Si te interesa, comparte esta información y vamos con los datos. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto de tecnología blockchain. Además, es una compañía que en sus inicios y en la actualidad se dedica también a la parte educativa, a dar información a través de estas tecnologías disruptivas, a enseñarle a cualquier persona de a pie que quiera aprender sobre el mundo de las finanzas, educándose a través de una tecnología online, con videos, exámenes y certificaciones. Además de eso, One Ecosystem es una compañía que ha desarrollado un marketplace conectado con la tecnología blockchain. Quiere decir que tú puedes colocar tus ofertas, tus productos y servicios y todas las transacciones se hacen sobre Polygon a través de la cadena de bloques de One. Además de eso, la compañía ha creado un producto físico que al día de hoy está en toda Asia, Europa y pronto en Latinoamérica. Este producto físico tiene una tecnología patentada que utiliza las zeolitas, un mineral que permite que al colocártelo en la piel entre de forma casi instantánea al torrente sanguíneo. Esto quiere decir que cualquier sustancia que se le coloque a este compuesto va a tener beneficios instantáneos. Tenemos la patente, es una marca única de One Ecosystem, no la tiene ninguna otra compañía todavía y está en pleno desarrollo. Además de eso, se espera en un futuro corto que se lance One Voyage, un aplicativo orientado a la zona turística y en un futuro más adelante, cuando One ya esté completamente regulado, podremos tener lo que se llama el One Forex. Muchos dicen y creen que no está sucediendo nada en el proyecto, que todo está estancado, que no hay avances, y eso es completamente falso. El hecho de que tú no observes las cosas que están pasando porque no estás involucrado en el proyecto, porque estás alejado completamente de la información del campo de trabajo que se hace al realizar todo lo que es el network marketing, porque también somos una compañía de network marketing regulado por Finlandia, que es uno de los países de la Unión Europea y además conforma pues un marco regulatorio en todo lo que relaciona al network marketing. Tenemos esa ley, esa documentación que nos permite operar de forma legal en todo lo que es relacionado a esa industria gigantesca que muchos la han satanizado, no solo en One, sino en todos los productos y proyectos que existen que utilizan network marketing. Pues les tengo que dar una muy buena noticia porque ahora la compañía se está apoyando en algo completamente nuevo y novedoso. Y quiero decirles, esta información que van a ver a continuación está circulando por las redes sociales y yo, como quien dice, les he dejado la cancha para que hablen y digan cosas y no voy a dar ningún tipo de opinión hasta que
esto esté, como quien dice, ya publicado. Les muestro el dato, lo ven aquí en pantalla. Esta información está circulando por las redes sociales y, como pueden ver, es un documento que es una declaración para la implementación del reglamento sobre los mercados de criptoactivos, o mejor conocida como MiCA. MiCA se aplica exclusivamente en la zona euro, en esos 27 países. Esta reglamentación que la compañía ha lanzado hace pocos días nos dice el compromiso que One Ecosystem tiene con la comunidad de Europa. Es un compromiso que se va a extender a toda América Latina y también a todos los continentes que están asociados con One Ecosystem. Digan lo que digan, la Unión Europea es un bloque económico muy grande y si tenemos la aprobación, que así va a ser, de One Ecosystem como proyecto, como token RC20 que somos, como blockchain pública, pues a muchas personas le van a pasar dos cosas. Unos van a saltar de felicidad, otros de amargura y tristeza. Y los haters, pues, ni decirles porque se van a alborotar. Cuando One Ecosystem sea aprobado con este marco regulatorio, porque ahora mismo estamos en el proceso de hacerlo, y voy a entrar a leerles el detalle de lo que dice la información, porque quiero que quede registrado en este video de que One Ecosystem, a través de su token RC20 One, que está en la blockchain de Polygon, que al día de hoy, a pesar de que no se intercambia libremente en ningún exchange, solo en Uniswap, y se hace a través de este exchange porque se le está dando la oportunidad a los comerciantes que han recibido el One a un precio de $45, lo puedan cambiar por fiat, y de esta manera estos comerciantes que han capturado esos One por muchos años puedan tener esa ventaja, que no es igual a ti, mi amigo y mi amiga, que minaron el One a centavos. Al día de hoy, One, como ustedes saben, tiene un precio en el CoinMarketCap de entre 44.85 a 45.26 dólares. Esto no va a cambiar. Muchos dicen que cuando se abra a un exchange el precio se va a ir abajo. No, señores, porque hay una estrategia que la compañía está consiguiendo y esa estrategia se llama regulación. Una vez que One sea regulado, se va a presentar con ese valor, y una vez que presentemos ese valor, ahora lo que va a suceder es que se va a tener que sostener en el tiempo ese valor. No ir locos a un exchange a cambiarlo, porque entonces el valor va a quedar en centavos y tu patrimonio, que te tiene que durar toda tu vida humana y traspasárselo a tus familiares, hijos, nietos, para que salgan de una vez por todas de esta limitación económica que el sistema actual nos ha impuesto. One te va a permitir hacer eso. Si creíste en el proyecto, si lograste amasar una gran cantidad de OEs de One y los tienes en tu wallet, eventualmente se van a liberar. O sea, más cerca de esta realidad, no sé cómo decirle, no podemos estar de mejor manera, porque si fuera que es un sueño que se están diciendo, ¿no?, que en un futuro te van a soltar el dinero, te lo van a soltar, pero no, tú los tienes en una wallet, están dentro de la bóveda secreta o bóveda privada de oro metálica que tiene One en la blockchain de Polygon, pero todas nuestras wallets están ahí dentro, las podemos ver, podemos observar las transacciones públicas. Lo único que falta es la regulación, porque One no quiere ser una criptomoneda especulativa. Grábense eso. One quiere ser un medio de pago. One quiere ser un sistema de pago. One quiere ser una moneda de reserva mundial. ¿Por qué no? One persigue ser la criptomoneda de los comerciantes, donde cualquier empresa comercial que quiera poner sus productos y servicios los pueda vender y
pueda tener acceso a una comunidad privada que tiene este criptoactivo y que lo pueda transaccionar por bienes y servicios. Eso es lo que se persigue. Al hacer eso, One se convierte en un producto real, en el mundo real de las cosas materiales, porque estás cambiando con tu dinero material digital productos y servicios. Entonces, ¿a qué se asemeja todo eso? Al dinero papel que puedas tener tú en tu casa o en tu país. Porque hoy día, en este ecosistema que está todavía de forma media privada, digo porque muy pronto va a ser liberado, podemos comprar productos y servicios utilizando nuestra criptomoneda a la par del dinero fiat tradicional que existe, que eventualmente con el tiempo será transformado y vendrá otra cosa. Pero en este momento que estamos utilizando este dinero fiat que tiene más de 200 años de estar operando y que somete a muchas familias porque es el dinero que te controla, porque no lo tienes tú, lo controlan otras entidades. Tu dinero, si lo pudieras controlar tú, lo tendrías que tener en el colchón debajo de tu cama, ahí sí lo vas a controlar. Pero muchos utilizamos la tecnología y preferimos dárselo a los bancos. En este caso, nace una nueva tecnología disruptiva que se llama blockchain y tú tienes tu criptoactivo dentro de una blockchain pública en una wallet, esperando que algún día sea conectado con todo lo que es regulado por la ley MiCA en este caso, en primera instancia, pero eventualmente va a ser regulado por todos los países del mundo. Eso es algo que tienes que entender. Entonces, One va a subir de valor una vez que tengamos las certificaciones de la ley MiCA. Y quiero leer el contenido que aparece aquí en pantalla para que ustedes puedan ir poco a poco comprendiendo de qué va todo este asunto. Porque quiero decirles, esto no va a parar. El hecho de que la compañía haya tomado la decisión de publicar esto es por una sola razón, porque lo están haciendo y ellos no van a parar. Aquí está el documento, obsérvenlo. Vamos a leerlo, ya yo lo tengo traducido y está en inglés para aquellos que quieran verlo en inglés. Voy a acercarme un poquito a ver si el sistema me deja. Ahí está, vamos a acercarnos un poquito. Y dice así. El reglamento sobre los mercados de criptoactivos, llamado MiCA, introduce nuevas medidas en materia de criptomonedas destinadas a facilitar la seguridad jurídica a las empresas, así como a atraer más inversiones. ¿Ok? El Reglamento Europeo sobre los mercados de criptoactivos, MiCA, forma parte de una serie de medidas relacionadas con las finanzas digitales en Europa y tiene como objetivo regular los criptoactivos que no están cubiertos por las normativas existentes sobre instrumentos financieros, creando un marco regulatorio europeo adecuado y equilibrado. Está clarita la información, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos espera. La regulación. Estas nuevas medidas se aplicarán en 27 países que en conjunto representan casi una quinta parte de la economía mundial. Y esto es lo que yo les digo. El bloque europeo representa una quinta parte de la economía mundial. Quiere decir entonces que si logramos conseguir esta licencia, que así va a ser, porque si no la compañía ni siquiera sacara esta declaración, entonces ajustense los cinturones. ¿Qué estás esperando para despertarte de una vez por todas y hacer el salto? ¿Por qué no haces el salto y despliegas tus One a la cadena de bloques pública? ¿Por qué te quieres quedar en privado donde no vas a poder hacer absolutamente nada en Ethereum? La compañía ha dado un plazo hasta el 30 de diciembre, que es el último día cuando se vence este plazo de la ley MiCA. Y las personas se están durmiendo, no están entendiendo que si la compañía está haciendo eso, es porque una vez que la ley MiCA entra y tengamos la licencia, ya no se va a poder hacer nunca más el despliegue
O sea que aquel que se quedó en el pasado en Ethereum y no hizo el salto a la capa 2 de alta velocidad, que por eso la compañía lo hizo, quiero que sepan, porque Polygon permite en esta capa 65.000 transacciones por segundo, utilizando la tecnología de plasma desarrollada por Vitalik Buterin en el 2017, por ahí más o menos. Un poquito antes empezaron los ensayos, pero ya se oficializó en el 2017. Y por esto, por ser ya una blockchain pública de alta velocidad con un marketplace en blockchain que es Deal Shaker, y por las transacciones que se están haciendo, todo eso tiene que pagar impuestos, todo eso tiene que ser regulado. O sea, Deal Shaker no va a poder operar de forma legal una vez que la ley MiCA entre a Europa. Perderíamos a toda esa comunidad. Entonces la compañía dice, espérate, primero que nada, todo esto se originó en Europa. Segundo que nada, vamos a conectarnos con esa regulación. Y una vez que estemos regulados en Europa, fácilmente cualquier país de LATAM puede ver esa licencia y decir, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer lo mismo con ustedes. Si ustedes están regulados por la Unión Europea, por 27 países, vamos a darle acá también un sistema de regulación. Ya veremos, porque lamentablemente en LATAM las cosas van un poco más lento. Y quiero decirte algo, una vez que MiCA entre en acción en el 2025, pues viene el euro digital. Eso no lo va a poder detener nadie. Cristina Lagarde lo dijo hace mucho tiempo, y tengo varios videos en el canal donde ella habla, de que la zona euro se va a regular, va a ser controlada. MiCA va a hacer ese trabajo. Una vez que MiCA haga ese trabajo y que todo lo que es blockchain esté controlado y regulado en esa canasta, entonces saldrá el euro digital. Y todos los proyectos que estén regulados van a poder hacer transacciones con ese euro digital. Porque así es. Y la zona euro dará el ejemplo. Pero no se crean, el país del norte, con nuestro amigo que quizás algún día le den la oportunidad de otra vez gobernar ese país, el rubio del norte, si es que lo dejan, pues también va a lanzar un sistema digital. Él personalmente lo lanzó este lunes y que, por cierto, por hacer eso, ya ustedes saben lo que le pasó, pues le quisieron hacer daño. Gracias a Dios no lograron el cometido, pero también el país del norte va a sufrir una transformación, porque una vez que Europa lance su euro, ellos no se van a quedar atrás, créanme. Y viene un cambio radical en lo que es tecnología de dinero digital. Eso va a salir todo el año que viene. Y estamos hoy a ¿qué? 21 de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. 3 meses, o sea, el año ya se fue. En 3 meses vamos a ver unos cambios radicales y tú no estás haciendo el salto a Polygon y estás perdiendo todo esto. Una vez que eso se cierre, adiós. No vas a poder hacer absolutamente nada. Muchas personas me preguntan, Eric, ¿qué pasa entonces con el ir a Polygon? Porque yo no sé si estoy en Polygon, no veo la segunda wallet. Tranquilo. Hay muchas personas que después del 18 de febrero del 2023 crearon nuevas wallets. Todas las wallets creadas después del 18, pongámosle 19 de febrero del 2023, todas están en Polygon. Si tú creaste tu wallet el 17 de febrero del 2023 hasta la fecha, estás fuera de Polygon y no has hecho el salto, no estás en Polygon. Tienes que estar claro con ese dato. Si tú el 17 de febrero hiciste una wallet, te quedaste en el sistema viejo. De allí para atrás, todos los que no han hecho el salto y que crearon alguna wallet o crearon alguna cuenta en One Ecosystem o en el sistema viejo y no han hecho el salto, van a perder todo sus criptoactivos. Un criptoactivo que va a ser regulado por la Unión Europea. Vamos con más datos. El reglamento introduce normas indivisas para los emisores de criptoactivos, para los proveedores de servicios relacionados con los criptoactivos, que anteriormente no estaban cubiertos por las regulaciones de servicios financieros de la Unión Europea.
Quiere decir que según este dato que nos da este boletín, existían emisores de criptoactivos que no estaban regulados por la UE o Unión Europea. Y esto pues se acabó. En julio se dieron los primeros inicios de este proyecto, de esta ley ya como marco regulador. Y Circle, una compañía norteamericana, creó su primer criptoactivo dentro de la Unión Europea regulada, un stablecoin que tiene la paridad del dólar. También, posteriormente, lanzó otra stablecoin que tiene la paridad del euro. O sea que ya tenemos compañías norteamericanas que se están conectando con el marco regulatorio de la Unión Europea. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando One esté regulado y tenga su licencia? ¿Ustedes creen que no les van a tocar la puerta? Señores, queremos hacer negocios con ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aguántese, mi amigo. Primero que nada, mi token vale 45 euros. Si tú quieres entrar con nosotros, intercambiar con nosotros, lo tienes que aceptar a ese precio porque somos una compañía regulada por MiCA. ¿Te interesa? ¿Quieres entrar con nosotros? Pero ese es precio, yo no voy a bajar. ¿Ok? Hagamos un contrato inteligente, pues, ¿te parece? Y otras empresas dirán, espérate, sí, porque tú estás regulado. Así que vamos a hacer negocio contigo. Tú te conviertes en un puente. Porque yo sé que todo lo que tú transacciones allí, o todos los WAN que yo reciba, son WAN regulados por la Unión Europea. Usted no tiene la fuerza que esto nos va a dar como compañía, como comunidad. Todos estos proyectos que hay por ahí que se pueden intercambiar en todos los exchanges, dirán, está bien, nos podemos intercambiar todos los exchanges, pero ninguno de esos exchanges están regulados. Ninguno de esos exchanges están legalmente como tienen que ser. Todos están ahí que no están regulados. Entonces va a venir la competencia a ver qué exchange va a entrar a la Unión Europea que esté regulado y a ver qué exchange va a poder negociar con nosotros de forma regulada. O sea, todas las reglas del juego se ponen frente a nosotros para nuestro beneficio. Sigamos más con este dato que está en este documento. La ley MiCA se aplica a la emisión, ¿ok? Oferta pública y administración de negocios criptoactivos y a la presentación de servicios relacionados con los criptoactivos. Entonces tenemos varias cositas aquí interesantes, ¿no? Tenemos la emisión, ¿ok? Para eso aplica cualquier proyecto de criptomoneda que emita algún tipo de criptoactivo. Tiene que ver con esta ley MiCA. Cualquier oferta pública, las llamadas ICO, donde un token se va a lanzar dentro de la Unión Europea, tiene que estar con tu licencia y tenemos que ver todo lo que está pasando. Y cualquier admisión de negocio que utilice criptoactivos. O sea, es una regla que por ley One tiene que tener su licencia, porque si no, pues no va a poder operar. Y por eso la compañía está lanzando este documento. Cualquier tipo de prestación de servicios relacionados con criptoactivos. ¿Qué es lo que es Deal Shaker? Es un marketplace conectado a una blockchain con criptoactivos. Entonces, lamentablemente, la compañía tiene que conectarse con este marco regulatorio. Dice acá, vamos acá, viene más información. Dice, la MiCA, dice, la ley MiCA diferencia entre los tipos de criptoactivos. Vamos a observar eso, está por acá. Déjame ver, un poquito más arriba, aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí está. Diferencia entre los tipos de criptoactivos. Ahí están los tipos de criptoactivos. ¿Lo están viendo en este lado de aquí? Bueno, dice e-money tokens. Y la traducción dice así: tokens de dinero electrónico. ¿Ok? Criptoactivos que estabilizan su valor frente a una moneda oficial unificada. ¿Ok? Eso es lo que dice la documentación. Ahí está en inglés. ¿Lo están viendo? Entonces tenemos el primer
tipo de criptoactivo, el e-money token, que es un token de dinero digital electrónico conectado a una moneda unificada. Bueno, aquí te lo están diciendo ya, o sea, sale el euro y ese es como una stablecoin. Tiene la paridad del valor de una moneda oficial unificada. ¿Okay? En este caso va a ser el euro, porque ahí ya lo están diciendo. Criptoactivo que estabiliza su valor frente a una moneda oficial unificada. Viene el Asset Reference Tokens. Son tokens referenciados a activos. Ese segundo tipo cubre todos los demás criptoactivos, distintos a los tokens de dinero electrónico, cuyo valor está respaldado por activos. Ya estamos hablando que un Asset Reference Token tiene un valor respaldado por activos. Los únicos valores que yo sé que la bolsa de valor de los Estados Unidos está haciendo referencia en estos momentos son Bitcoin y Ethereum. Ambos tienen contratos donde su valor se puede negociar en los mercados. El valor, más no la misma tecnología en sí, el activo como ficha, como criptoactivo, no, porque eso todavía no lo han metido. Ellos han metido el documento legal, o sea, la hojita, donde dice, esta hojita que tú tienes aquí te va a dar el valor de que tú compraste unas acciones de Bitcoin y eso tiene un valor en el mercado, ¿ok? En el mercado de acciones. Vamos entonces más abajo, dice los cripto assets, criptoactivos distintos de los tokens referenciados a activos. O sea, los cripto assets son criptoactivos que son totalmente distintos a los tokens referenciados, o sea, a los tokens de arriba, en este caso a lo que yo les acabo de mencionar, y los tokens de dinero electrónico, o sea, es diferente a los dos puntos que ven aquí, son diferentes a los e-money tokens y a los asset reference tokens. Entonces, los cripto assets también cubren una amplia variedad de criptoactivos, incluidos los tokens de utilidad. Y como yo les he dicho en otros videos, para mí One es un token de utilidad. Los tokens de utilidad no son perseguidos por la SEC Terminator, sino los asset token. ¿Ok? Entonces, hay asset token que ya están siendo regulados por esta SEC Terminator y hay asset token que son tokens de utilidad que prestan un servicio en particular. Por decir un ejemplo, XRP es un token de utilidad y no un token de valor. Esa fue la lucha con la SEC y por eso fue que la SEC atacó a XRP, porque en realidad XRP está diseñado para utilizar su tecnología blockchain de alta velocidad y que los bancos puedan hacer envíos de dineros instantáneos utilizando esta tecnología de dinero transfronterizo. Entonces, ese es su trabajo, esa es su utilidad. No es que yo estoy comprando XRP porque me voy a hacer millonario. Esa no es la idea de XRP. Pero por ahí hay muchos que compran XRP, lo almacenan porque eventualmente, lógico, la tendencia es que va a subir un poco. Pero no es un token o no es una cripto como Bitcoin, que sí es un token o una cripto. Básicamente Bitcoin es cripto y Ethereum es un token. Pero bueno, ahí podemos entrar en disyuntiva porque también Ethereum es una cripto. Estas dos criptos, Bitcoin e Ethereum, ambas están reguladas en Estados Unidos. Quiere decir que la gente puede comprar estos documentos y dejarlos allí a futuro. Claro, inteligentemente yo si compro esos documentos yo también compraría por debajo, quiero decirle el token electrónico, o sea, tendría parte de esa criptomoneda real en blockchain, porque no tendría sentido, ¿no? Eventualmente el documento, pues, me lo van a cambiar tarde o temprano y está conectado con todas las leyes del gobierno de Estados Unidos. Pero si yo fuera una persona que creyera en criptomoneda, compraría los dos. O sea, tendría el papel y por debajo tendría en mis wallets secretas guardadas estos dos tokens.
estas dos criptomonedas, disculpe, porque eventualmente ya veremos qué pasa más adelante con estos dos enormes proyectos. Miren, vamos acá con otro dato. Dice, y está subrayado en negrita, dice aquí, observen. Debido a los diferentes riesgos y oportunidades relacionadas con cada tipo de criptoactivo, para los tres tipos de criptoactivos existentes, dice, existen diferentes reglas para los emisores y las entidades que solicitan la admisión de negocio. O sea que estas tres opciones tienen diferentes reglas. Y yo diría que cada criptoactivo de estos tres que le estoy diciendo, pues como ellos dicen acá, tendrán diferentes maneras de ser reguladas. Acá más adelante dice el documento. Vamos más por acá. Dice por acá, the regulation does not apply to. Dice, el reglamento no aplica a, y vamos con la información, los criptoactivos contemplados en otras leyes de servicios financieros de la Unión Europea, por ejemplo, los que califican como instrumentos financieros, productos de pensión o seguros, los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos exclusivamente para sus empresas matrices o afiliadas o filiales, los liquidadores y administradores de procedimiento de quiebra, tampoco aplica para este grupo, Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, que están protegiendo, ¿no? El Banco Europeo de Inversores tampoco aplica este reglamento. Ahí donde tú ves el... No puedo decir más porque tú sabes que... Porque por eso es que salió MiCA. Voy a hacer un alto aquí. MiCA salió por eso. O sea, la banca europea se va a proteger de todo esto que está saliendo de dinero digital. Dirán, ¿cómo es que una criptomoneda tiene un valor y pueden comprar productos y servicios con ese valor? Espérate. Esto hay que regularlo porque si no, quitan el negocio. Entonces, pues por eso es que está saliendo todo este asunto. Voy por acá ya avanzando con la información. Dice el Banco Europeo de Inversiones, no va con eso. El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, tampoco. El Mecanismo Europeo de Estabilidad y las organizaciones internacionales públicas tampoco aplican con esto. Los criptoactivos que son únicos y no intercambiables con otros, también no aplica para esto. Los tokens de utilidad, al parecer tampoco aplican con esto. La lista está incompleta según la información. Pero aquí está tocando unos temas que son bastante álgidos, ¿no? Relacionados con los tokens no intercambiables con otros. No aplica para One porque One ya se está intercambiando con USDT. Así que allí no aplicaría, pero me imagino que existirán tokens bancarios que no se podrán intercambiar libremente con otros, sino que van a estar completamente controlados por ellos. Los tokens de utilidad, como les dije, el de XRP, y veremos cuáles tokens no serán controlados por esta ley MiCA, por este reglamento. Voy con unos datitos más por acá. Dice, la norma específica solo se aplica a los tokens referenciados a activos y los tokens de dinero electrónico a partir del 30 de junio del 2024. Sin embargo, la implementación completa de la regulación de los mercados criptoactivos, llamada MiCA, de la Unión Europea, está a punto de comenzar a partir del 30 de diciembre del 2024. O sea que nos han dado, como quien dice, una gabela, ¿ok? Que arrancó a finales del 30 de junio del 2024. Ahí ya muchos proyectos empezaron a
a sentir la fuerza, muchos exchanges tuvieron que salir de la Unión Europea y nosotros como estamos empezando ya, como quien dice, a interconectarnos, a transaccionar con, en este caso, con Unisuma, pues básicamente ya después del 30 de diciembre, el que no tenga la licencia de conducir en Europa no va a poder manejar. Las empresas con solicitudes presentadas podrán operar hasta que se les expida su licencia, dice. O sea que de aquí hasta el 30 de diciembre, las empresas con solicitudes presentadas podrán operar hasta que se les dé la licencia. O sea que hay un plazo donde One Ecosystem puede operar en la Unión Europea porque está tramitando su licencia. Si no hubiera metido los trámites, créeme que no le dan chance, porque ya empiezan, tendríamos problemas legales. Pero como la compañía ha hecho la diligencia, estamos en un tránsito casi ya quedan como 3 meses, 4 meses máximo, donde se puede operar. Pero una vez que tengamos ya la licencia después, en enero, hasta que no tengamos esa licencia, no se va a poder operar. Y tenemos que esperar que la compañía tenga el documento. Durante este periodo, las empresas tienen derecho a seguir operando sin una licencia, dice acá la información. En virtud del MiCA, lo que se conoce como las cláusulas de derechos adquiridos. ¿Okay? Una cláusula de derechos adquiridos. La obligación de presentar una solicitud para la emisión de una licencia antes del 30 de julio de 2024 solo es relevante para los emisores de token referenciados a activos que no sean institucionales, que no sean instituciones de crédito, dice la nota. O sea que son los tokens referenciados de activos los que pues necesitan una licencia antes del 30 de julio para poder operar. ¿Ok? No así las instituciones de crédito. Para garantizar la seguridad de los servicios presentados, dice la nota, One Ecosystem World Joint Stock Company, que significa Sociedad Anónima Mundial One Ecosystem. La empresa ha tomado todas las medidas necesarias para iniciar la concesión de licencias en virtud del reglamento MiCA. Pelen el ojo. Tenga en cuenta, más abajito dice, please be noticed at the moment of preparing this statement. Tenga en cuenta que en el momento de preparar esta declaración no hay condiciones para que se expida actualmente una licencia en virtud del reglamento MiCA. Sin embargo, en nombre de la empresa se cumplen todos los plazos requeridos en virtud al reglamento de MiCA. Todas las contrapartes y clientes de la empresa deberán ser debidamente notificados al momento de la emisión de la licencia por las autoridades competentes. Fechado 19 de septiembre del 2024. Esta es la nota de prensa que fue anunciada por la compañía, que está circulando por las redes sociales. Y esta era la información que yo quería hablar con ustedes. Voy rapidito a la sala de chat. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Rapidito porque ya estoy contra el reloj. Dice Manuel, hola, buen día. Tenemos a Emilio, saludos cordiales de Quito, Ecuador. Tenemos a Julio, también dice saludos desde Riobamba, Ecuador. José Sánchez, saludos desde el Tena, Ecuador. Long Life Eric Rueda Man, dice acá, ask back. Abrazac dice 10 años más, señor, pues está equivocado. Luis Vallejo, saludos cordiales de Ecuador, mi gran líder. Ahí nos da la información. Dice, solo lo que sabemos a dónde va este proyecto nos damos cuenta la grandeza que tenemos en nuestras manos. Así mismo es, mi amigo.
Así mismo es, tienen que estar clarito con lo que tienen. 4 billones en recaudación y que recibir nada, pues no sé a qué te refieres allí. Hola Eric, buenos días. ¿Existe el riesgo de que Juan caiga en algún país bajo el control del gobierno totalitario y al igual que el riesgo del sistema financiero tradicional? Juan está completamente desconectado de todo eso, mi amigo. Estamos en blockchain, no estamos conectados con el sistema financiero tradicional, estamos fuera de ese sistema. Juan Carlos dice, consulta si sale el euro digital, ¿en qué beneficiará a Juan OS? Bueno, muy simple, porque estamos conectados con MiCA y la compañía puede conectarse con los bancos a través de esta tecnología digital y todo va a ser mucho más fácil, más líquido. Esa es la ventaja que tenemos. Dice Miguel López, cambio de la red de Matic a Paul ya se hizo. Esto no afecta en nada, no nos afecta en nada, es algo completamente interno. El que tenga Matic tiene que convertirlo a Paul, así de simple. Buenas noticias, dice Luis. Saludos desde Huila, Colombia. Neiva, Huila, Colombia. Olguita dice saludos de Ecuador. Adelante, One Ecosystem, nos dice José. Seinak dice hi. Seinak dice English, please translation. No se puede, mi amigo, tiene que ser cuando Google haga la traducción. Miguel dice XLM también viene pronto a dar pelea. Dice por acá un seguidor de esa marca. Francisco dice cordiales saludos. One Ecosystem dicen yes. Puro love. Francisco dice es posible que nos envíen documentos MiCA traducidos al español. Claro que sí, lo voy a colocar en el canal. Muchas gracias por la gestión. Peter Sala dice saludos Eric desde Ciudad Evita, Buenos Aires, Argentina. Mi amigo Pedro, saludos ahí donde estás. Julián Darío dice buenos días Eric, un gusto saludarlo. Según he escuchado que las criptomonedas que estén apoyando o reguladas por el oro, esas quedan, las demás desaparecerán. Hay ¿qué va a pasar con eso? Pues no sabemos qué va a pasar. Hay muchas cosas que se dicen por allí. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona todo esto con la ley MiCA. Olegario dice saludos de Perú. Edgar Ruiz, hola Eric, la quema de token para cuándo y sabe si sube One. Bueno, voy a hacer un alto aquí ya con esta última pregunta. La quema de One, pues vuelvo y repito, vamos paso a paso. Vamos a esperar la regulación de MiCA y ya sabremos qué nos va a decir la compañía con este asunto del valor y de la quema. Tenemos que esperar primero la regulación, tenemos que esperar que lancen el nuevo sistema de deal shaker público, donde vamos a tener acceso a nuevos clientes fuera de la comunidad de One Ecosystem, donde muchos de ellos van a poder comprar con sus USDT. Y necesitamos que el pool de liquidez se active de forma automática, donde los comerciantes que están recibiendo los One puedan convertirlos de forma automática con el botón mágico para ellos en la primera instancia. Eventualmente, a medida que esto vaya cogiendo más valor, más fuerza y el pool vaya creciendo, eventualmente los IMAs que apoyan a los comercios son los primeros en tener el botón mágico y de último serán los que no están haciendo absolutamente nada y que están cogiendo las cosas con calma y es normal, pero los que van a esperar más tiempo son los que no están haciendo absolutamente nada, que solamente están esperando. El que está trabajando, el que está haciendo la red, el que está ayudando a los comerciantes, el que es comercio, va a empezar a monetizar. Si tú tienes un negocio, tienes One y quieres monetizar, bueno, pon tu negocio en deal shaker y empieza a capturar los One. Esos One los vas a poder convertir en la piscina que pronto se va a automatizar. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Hasta la próxima.